el domingo pasado. Bueno, veo gente de afuera, ¿verdad? Es compañeras de la carrera de bilingüismo, que hace tiempo no le veo más, ahí está sentada. ¿Cómo? Ah, también por el canal de YouTube, me olvidé de ese detalle, ¿verdad? Así que a todos los que están conectados, ¿verdad? Porque también le pedimos a los estudiantes, ¿verdad? Porque en nuestro curso de maestría, por ejemplo, hay mucha gente de otra zona que no puede acercarse. Entonces también están conectados por el canal de YouTube. Entonces, sin robarle mucho tiempo, estamos para escucharle, doctor, la doctora, al profesor Arnaldo también. Así que ustedes van a ir aclarando todas las dudas, todas las expectativas que nosotros tenemos con relación a este encuentro y que podamos aprovechar este espacio y podamos aprender más acerca de la lengua castellana, de su proceso histórico, principalmente en Paraguay. Muchas gracias y bienvenido a todos. Muchas gracias, señor vicedecano, por sus cálidas y acertadas palabras que nos motivan a seguir fortaleciendo la investigación, el conocimiento y el compromiso con nuestra comunidad académica. Antes de dar inicio a las exposiciones, procederemos a realizar un reconocimiento a nuestros distinguidos invitados en agradecimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad universitaria. Para ello solicitamos la presencia nuevamente del doctor Dionisio Fleitas Lekoski, vicedecano, doctora Cindy Ortiz, directora académica, y doctora Eugenia Núñez, directora de posgrado. Ellos tendrán el honor de hacer entrega de la distinción a nuestros conferencistas. Solicitamos también la presencia de nuestros distinguidos invitados, doctor José Luis Ramírez Luengo, la doctora Estela Maris Peralta de Aguayo. Adelante. Un fuerte aplauso, por favor. En este momento invitamos a la doctora Estela Maris Peralta de Aguayo. La doctora dará unas palabras de referencia acerca de la conferencia. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Baeyapa, Abueitereía y Mejawere Penendide, co árabe. Bueno, buenas tardes, porque también doy clases en portugués y a veces me va. Bien, quisiera hacer una alusión y agradecer. Esta presentación tiene mucho que ver a la apertura de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que abrazó esta propuesta de llevar a cabo un corpus diacrónico o histórico del español del Paraguay o del español usado en el Paraguay. Entonces, todavía no nos definimos entre de, en o el, pero eso se irá tejiendo de a poco, ¿bien? Y en ese sentido, bien, quisiera dar algunas pistas de en qué consiste este trabajo. Y en principio agradezco al director que nos está acompañando, al profesor Arnaldo Casco, bien, en representación de la Secretaría de Política Lingüística, y es la dirección que va a abrazar este proyecto a partir de ahora. Nosotros estaremos acompañando y trabajando también codo a codo con ellos, pero mucho de responsabilidad tienen ellos, bien.
Y a la vez ya les tiro así como un piropo. Queremos que alguien de la UNI pueda acompañarnos también como editor, colaborador, aprendiz de lo que es un corpus, o de elaborar o por lo menos interesarse en la historia, porque el corpus del español del Paraguay o de las lenguas del Paraguay no va a estudiar solo una, sino dos y quizás más. Bien, todas las lenguas posibles que estén impregnadas en esas tintas o en esos escritos, ¿bien? Entonces, ¿por qué queremos hacer un corpus? Bien, queremos destacar lo que dice Concepción Company, bien, la ausencia de bases documentales y dignas desde un punto de vista filológico ha dificultado los estudios de la historia de la lengua. Y así, en ese sentido, en esa identificación de carencia, entonces nos enmarcamos en la necesidad de documentar justamente la lengua utilizada en el Paraguay, ya desde la sincronía, pero ir un poquito más hacia la historia, hacia la diacronía, cosas que, o hechos que todavía no nos aventuramos a hacer. Quiero destacar que tenemos uno del guaraní, pero que está fuera del país, en ese caso, que abrazó también otra universidad extranjera y que tenemos que dar continuidad. Pero en este sentido, el atrevimiento, la osadía, está en elaborar aquí uno. Y ahora, ¿por qué? ¿O por qué un corpus histórico? Tenemos una escasa infraestructura documental, bien, una baja representatividad paraguaya en los documentos o en la representación de documentos existentes o en los corpus existentes. Bien, y tenemos la necesidad de estudiar crónicos. Todavía no podemos explicar qué pasó con el Paraguay en algún momento. Bien, entonces, hace falta trabajar en transcripciones y en la preparación de fuentes documentales para cubrir la amplia diversidad textual que se encuentra en los archivos hispanoamericanos. Entonces, Paraguay forma parte de esas áreas que todavía requieren un esfuerzo de recuperación documental. El equipo de elaboración de este proyecto en ciernes, bien, como señalé, parte de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Dirección General de Investigaciones Lingüísticas será la encargada de concretar una buena parte del trabajo. Acompañaremos, en ese sentido, el doctor José Luis Ramírez Luengo, bien investigador del Centro, al CSIC, ya me olvido así cuando voy a hablar, ¿verdad? Y es académico correspondiente de una buena cantidad de academias cuyo currículum veremos enseguida. Academias de la lengua hispanoamericana. Entonces, ¿quién más que alguien que conoce la historia de la lengua de América que nos acompañe? Yo agradezco esa aventura que él también dijo, bueno, me voy, me sumo, bien, y de venir hace más de 4 años a tratar de llevar a cabo este proyecto. Y yo, que soy un poco osada, entonces me atrevo a hacer lo que estoy aprendiendo a hacer también, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nosotros corpus dispersos por varias zonas, son representativos los corpus que tenemos en México, en Uruguay, también en Chile, los corpus grandes, el Cordian, el corpus Carta, ¿sí? Y son corpus que están recogiendo transcripciones paleográficas que sirvan para emprender estudios lingüísticos posteriores. En ese sentido, entonces, nuestro proyecto se enmarca ya en una tradición consolidada de otros corpus que ya se han efectuado. Y ahora bien, ¿por qué documentar o por qué recuperar textos escritos? Bien, ¿por qué? Porque esto dan justamente evidencias de cómo se desarrolló el código gráfico escrito en un determinado momento. Esos datos, bien, van a manifestar la variación estructurada propia de la lengua que se dio en un determinado momento. ¿Qué clase de corpus vamos a hacer? Un corpus electrónico, diacrónico, abierto, primario, de libre acceso, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar en esa sección y como punto de partida tomamos los documentos
textos del siglo XVIII. Ahora, para trabajar allí haremos una selección teniendo en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con lo cronológico, con lo geográfico y lo tipológico también, o sea, tipos de documentos que podríamos recuperar para producir, tener más bien ese futuro corpus. Entonces, vamos a apuntar justamente a que este sea representativo, que sea equilibrado, que tenga muestras de la mayoría de los departamentos que hayan generado algún documento escrito en su momento o en la época señalada, bien que haya un equilibrio 50-50, Asunción y el resto de los departamentos, provincias, bien, de aquella época. En ese sentido, no se busca justamente representar toda la lengua, sino la diversidad significativa de los usos de aquella época. Para ello, vamos a considerar, como señalé, en este momento nos abocaremos a los textos del siglo XVIII. Será un corpus abierto, es decir, que se expandirá a medida que se vayan produciendo más transcripciones, se encuentren más textos, el equipo pueda también fortalecerse y aumentar. Es primario porque son materiales textuales propios, es decir, que nosotros seremos los responsables de todo el proceso de búsqueda, de identificación de la tipología, todo lo que tenga que ver con el hallazgo de ese documento, la transcripción paleográfica y la edición crítica posteriormente. Y por supuesto que después ustedes puedan estudiarlos ya desde la comodidad de sus hogares o desde la universidad. En cuanto a la infraestructura filológica, se habla de la conformación de un corpus. Aquí yo no pasé, me tenían que avisar. Ahí. Sí. Ahí. Sí, podría. Ay, ahora sí. Estaba atascado, parece. Bueno, entonces, en cuanto a los criterios de selección, como señalé, a ver, llegaré ahí. Estamos viendo que sea justamente un corpus que implique criterios de selección y de presentación, recurrir a la transcripción paleográfica y luego ofrecer eso en formato electrónico. Tenemos un documento ahí, bien, de lo que será transcrito en su momento. ¿Qué clase de documentos vamos a buscar? ¿Qué es lo que interesa? No todo lo que está, porque no lo podremos terminar nunca, ¿verdad? Pero iremos a buscar fuentes que nos den justamente la representación de lo hablado en lo escrito, ¿sí? Entonces, el texto producido contiene por regla general construcciones, elementos que normalmente solo se utilizan en el ámbito de la inmediatez comunicativa. Y por eso son interesantes esos tipos de textos, cartas, denuncias, testamentos, inventarios, ¿sí? Que están dando cuenta de los usos lingüísticos de la época, bien, en los que las personas, bien, iban a referir los diferentes hechos. Entonces, ¿qué queremos buscar? Textos que reflejen esos usos cercanos a la realidad. En otro sentido, bien, también, ¿a qué nos dedicaremos? Bueno, a la recopilación de esos textos, a la transcripción, bien, o sea que vamos a trabajar en dos niveles de presentación, la transcripción paleográfica y la edición filológica. El corpus electrónico contará de la edición original, la paleográfica y la edición crítica para los futuros estudios que se pudieran dar. La cuestión de mayor relevancia, bien, está ahí. El trabajo que a veces no se entiende o por qué no se tiene, porque eso es lo que nos insume tiempo y también, por supuesto, es donde se va a reflejar la rigurosidad.
Estamos tomando criterios de redacción o de operación o de trabajo según normas ya comprobadas, desarrolladas, que en este caso es del Corpus Carta, ¿bien? Entonces, nos sirve ¿para qué? Para unificar, para tener estudios similares. Este corpus pretende unirse al Cordiam, ¿sí? El corpus también que está siendo ahora liderado, bien, por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Entonces, Paraguay no está en ese Cordiam o en ese Corpus Cordiam. Tenemos, creo que ayer miré, eran 10, José Luis, más o menos. Solamente 10 textos de Paraguay, o sea que no tenemos nada. Bien, vamos al Corde a buscar cuando se usó yerba por primera vez en Paraguay y tampoco tenemos. ¿Sí? Encontramos evidencias de yerba, de textos de otras zonas, pero no de Paraguay, por ejemplo. Y eso podría dar cuenta de esos usos que nos van a revelar la historia, ya hablando siempre del léxico, pero también pueden darnos cuestiones de la situación. Entonces, además de los aportes que señalé, bien, estos documentos que van a estar alojados van a contener una ficha, o sea, todos tendrán como su ADN o su ficha documental, autor, fecha, el topónimo, es decir, dónde se produjo el documento, bien, el tipo de texto, ¿sí? La tipología textual analizada, de dónde proviene, bien, el número de palabras, bien, el documento similar y además esos datos dan cuenta de qué? De la situación geográfica y temporal que circunda el texto. Y por tanto, es el detalle que nos va a permitir después realizar los distintos análisis. Esos metadatos garantizan justamente la trazabilidad y explotación científica del corpus. Cerrando, entonces, como es algo cortito lo que iba a decir yo, bien, ¿y para qué sino el corpus? ¿Qué vamos a hacer con él? Bien, no tiene nada que hacer y van a juntar documentos antiguos, viejos, cuatea tuya, como notas y cuey, najaniri. Vamos a poder estudiar la historia del español, ¿por qué no del bilingüismo paraguayo, cómo se daba y por qué pasan cosas que hoy decimos que no deberían pasar, pero siguen pasando? Bien, analizar el contacto, como ya señalé, crear una infraestructura filológica que pueda empezar a gestarse y empezar a andar en el país, que nosotros sabemos bien que no tenemos, no hace falta que nos digan ni que los documentos señalen esa ausencia, sino que sabemos bien que no tenemos eso. Bien, entonces aquí la invitación está para todos, todas, bien. Si quieren sumarse, si quieren aprender, entonces esa es la oferta que le traemos. Por otro lado, queremos incorporar al país en proyectos internacionales, ¿sí? Que tenga visibilidad y a la vez esto que pueda servir para otras investigaciones, que podamos dar respuestas, ¿bien? Entonces, la lengua no es la suma de los textos, sino algo distinto. Sin corpus no hay historia lingüística. Muchísimas gracias. Acepto adherencia. Más tarde. Ahuye. Gracias por las palabras de la doctora Estela Maris Peralta de Aguayo. A continuación damos inicio a las conferencias programadas. Nos honra presentar al doctor José Luis Ramírez Luengo, destacado investigador y especialista en la historia del español en Hispanoamérica, quien compartirá con nosotros la conferencia denominada Conociendo la historia del español en Paraguay. Pero antes que el doctor pueda pasar, vamos a conocer una breve reseña de nuestro expositor. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto en España y actualmente se desempeña como científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. A lo largo de su trayectoria académica ha impartido docencia e investigado en prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de Jaén, la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma
de Querétaro, México. Además de participar como profesor invitado en diversas instituciones de Europa e Iberoamérica. Es académico correspondientemente en la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Hondureña de la Lengua, la Academia Guatemalteca de la Lengua y la Academia Argentina de Letras, así como académico honorario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su principal línea de investigación se centra en la historia del español en la época moderna, especialmente en América. El contacto lingüístico entre el español y el portugués desde una perspectiva histórica y la evolución de la ortografía del español. Es autor de cerca de 200 publicaciones científicas, entre las que destacan Breve Historia del Español de América, 2007, La lengua que hablaban los próceres, El español de América en la época de la independencia, 2011, una descripción del español a mediados del siglo XVIII en 2013, y Textos para Historia del Español, 11, El Salvador y Honduras en 2017. Doctor José Luis Ramírez, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primero me gustaría saber si me escuchan hablando así. ¿Sí? Ah, para la grabación hace falta. Bueno, me siento un poquito Julio Iglesias con el micrófono en la mano. Bueno. Perfecto. Y me he dejado el cosito de... Te agradezco. Bueno, pues yo quiero comenzar, buenas tardes o buenas noches ya, quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Nacional de Itapúa y en concreto al profesor Dionisio la invitación para permitirme estar acá y volver otra vez a Encarnación, que siempre es un gusto. Quiero agradecer también a Estela y Arnaldo porque, bueno, ellos son los que han organizado también todo esto y los que me llevan y me traen aquí en Paraguay, y la verdad también se lo agradezco. Y quiero agradecerles a todos ustedes la paciencia, porque seguro que tienen cosas más importantes que hacer que estarme escuchando a mí. Los que me conocen, los que me han sufrido estos días, por ejemplo, ellos dos saben que precisamente la brevedad no es una de mis virtudes, así que yo les pido fehacientemente que cuando tenga que parar me avisen, porque si no puedo estar hablando más de lo que corresponde. Fíjense que la profesora Estela ha estado presentando este corpus que queremos preparar, este corpus histórico del español del Paraguay, y ella terminaba con una idea que es ¿para qué sirve este corpus? ¿Qué vamos a hacer con él? En realidad, lo que yo les voy a presentar hoy es un ejemplo, es un trabajo de qué se puede hacer con estos corpus históricos, y quiero además que lo entiendan desde dos puntos de vista. Por un lado, y quizá lo menos importante, les voy a aportar una serie de datos sobre la historia léxica del Paraguay, es decir, sobre la historia del vocabulario que a día de hoy caracteriza el español paraguayo. Pero sobre todo me parece que es interesante esta presentación, o quiero pensarlo, porque es un modelo de trabajo. Quiero mostrarles de qué forma, no solo yo, sino la escuela lingüística a la que yo pertenezco, estudiamos, investigamos la historia del vocabulario, en este caso ejemplificado con los indigenismos en el Paraguay. También los que me conocen saben que me gusta a última hora cambiar el título de las conferencias y, como ven, no es exactamente lo que han señalado los presentadores, pero me parece que representa muy bien de qué les voy a hablar, ¿no? Esta idea de el contacto de lenguas como configurador dialectal, como creador de identidad dialectal, ¿sí? En este caso del español paraguayo, y les voy a poner un ejemplo específico. Vamos a hablar de los indigenismos que presenta el español paraguayo en el siglo XVIII. Esa es la idea. Déjenme hablarles también, antes de pasar ya a este tema, de algo que está en los mismos orígenes de la historia del español de América, que es precisamente el contacto de lenguas. Fíjense que cuando los españoles llegan a América por primera vez, una de las cosas que más les llama la atención, el mismo Colón lo dice en sus diarios, es precisamente la presencia de múltiples lenguas que él nos esperaba. Recuerden que él llega para acá, para América, con un traductor de griego, otro de latín y otro de árabe, porque obviamente con griego, latín y árabe uno puede moverse por el mundo, en Europa, ¿sí? En esa época. Cuando llega a América descubre precisamente, sorprendido, y es algo a lo que se tienen que enfrentar los españoles mientras se están asentando en el territorio, descubre sorprendido la multiplicidad de las lenguas amerindias, la riqueza, la enorme riqueza que desde el punto de vista lingüístico tiene América. Pero es que además hay una serie de políticas que desarrollan o de hechos históricos que van a favorecer o incluso aumentar ese
multilingüismo que ya existe en América. Por un lado, fíjense, el comercio esclavista, ¿no? El terrible comercio esclavista, que lo que va a hacer va a ser traer códigos lingüísticos, idiomas africanos a América y van a estar viviendo durante cierto tiempo. Incluso va a permitir el nacimiento de otros idiomas, como por ejemplo el palenquero, que se habla a día de hoy en Palenque, en Colombia. Y piensen también en la inmigración de europeos, y en este caso Paraguay es un buen ejemplo, ¿verdad? La llegada de europeos que va a hacer que también haya otra serie de lenguas europeas que se hablen o bien en el territorio o bien aquí, ¿verdad?, al otro lado de la frontera con el caso del portugués. Por tanto, fíjense que la cuestión del contacto de lenguas va a transformarse desde los mismos orígenes en un configurador dialectal fundamental, es decir, va a ser un factor que va a ayudar a que el español de América, en este caso el español paraguayo, sea como es, sea hoy como es. Y eso se ve en todos los niveles lingüísticos y precisamente Paraguay es un buen ejemplo de cómo se ve en todos los niveles lingüísticos, pero quizá en el nivel donde mejor se ve es en el vocabulario. Vamos a ver cómo desde muy pronto los contactos de idiomas, de lenguas en América, van a generar un vocabulario nuevo que en parte se debe a este contacto de lenguas. Piensen también qué les ocurre a los españoles cuando llegan por primera vez a América. Fíjense que nosotros hablamos de América como un nuevo mundo, ¿verdad? Se dice mucho lo del nuevo mundo para referirse a América, porque realmente para los españoles que llegan es un mundo nuevo. Esto lo denomina por primera vez Pedro Mártir de Anglería en 1520 y tantos. Dice que América es un nuevo mundo y a mí me gusta pensar que a los españoles les pasa algo parecido a lo que le pasa, o ese inicio maravilloso de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que dice: el mundo era tan nuevo que para hablar de las cosas había que señalarlas con el dedo. Eso es lo que les pasa a los españoles cuando llegan a América, que el mundo es tan nuevo, este mundo americano, que para hablar de las cosas hay que señalarlas con el dedo. Fíjense que el español estaba perfectamente preparado para hablar de Europa. Tenían palabras para referirse a todas las realidades europeas, pero no para referirse a las realidades americanas. Descubren que su idioma no es apto, no está capacitado para hablar de América. Y lo que van a hacer, porque señalar las cosas con el dedo no es muy práctico cuando tienes que mantener una conversación, va a ser precisamente crear nuevas palabras, ¿sí? Generar un proceso de americanización, cambiar la lengua para hacerla útil para hablar de América. El español de ustedes es un español perfectamente útil para hablar de América y en el fondo es el resultado o es la consecuencia de todos estos procesos de los que vamos a hablar. Fíjense también que en principio esta americanización lo que pretende es solucionar un problema comunicativo. No puedo hablar de estas realidades porque para mí no tienen nombre. Por tanto, fíjense que es enfrentarse a un problema comunicativo, pero muy pronto, y quiero pasar ahí, estoy en el punto 3A, se va a convertir en un rasgo de identidad. Desde muy pronto va a haber una forma de hablar, en este caso unas palabras que van a identificar a los paraguayos, a los argentinos, a los colombianos como paraguayos, argentinos o colombianos. Por tanto, fíjense cómo lo que es la solución de un problema comunicativo se transforma en una creación de identidad lingüística, en este caso de identidad léxica, ¿sí? Y la idea, y eso enlaza con lo que decía Estela sobre el corpus, es saber desde cuándo tienen ustedes esta personalidad, en este caso léxica, tan marcada. Si me permiten decirlo así, ¿desde cuándo los paraguayos hablan con palabras tan paraguayas? ¿Sí? Esa es la idea. Fíjense que cuando cualquier ser humano, no solo el español, cualquier ser humano quiere referirse a unas nuevas realidades que no conoce, desarrolla una serie de estrategias que, como les digo, las hacen todas las lenguas. Son las que yo denomino, lo tienen en el punto 3b, estrategias de modificación, creación y prelación. Es decir, cuando me encuentro con un objeto que no conozco, ¿de qué forma le doy nombre? Pues créanme, el ser humano es tremendamente aburrido porque todos los seres humanos hacemos lo mismo, utilizamos las mismas estrategias. A veces agarramos las palabras que ya tenemos en nuestro idioma y les cambiamos el significado. Cuando los españoles llegan acá, cuando llegan a México, para ellos tortilla era una masa hecha con huevo, ¿sí? Descubren algo que no conocen, unas pequeñas masas hechas de maíz y las llaman tortilla. Fíjense, eso sería un ejemplo de modificación. La creación es aprovechar las propias estructuras de la lengua. La lengua puede crear nuevas palabras. Lo que van a hacer los españoles, repito, todos los idiomas, va a ser precisamente crear nuevas palabras a partir de estas estructuras, ¿no? Luego voy a poner algún ejemplo. Y la prelación es algo muy interesante, es la preferencia por algunas palabras frente a otras dentro de los posibles sinónimos. Es decir, la mayor parte de Hispanoamérica se enoja, los españoles nos enfadamos. Fíjense que son dos elementos que son
sinónimos, ustedes han preferido imponer la palabra enojo o enojarse, nosotros hemos preferido la palabra enfadarse. Esa es lo que llamo la estrategia de prelación. Pero esas son tres, y quizá la estrategia que más me interesa, y es de la que les voy a hablar, y es la que tiene que ver con el contacto de lenguas, es la estrategia de la incorporación. Fíjense, yo la defino, lo pongo ahí en un trabajo mío del año 24, enriquecimiento del fondo léxico por medio del préstamo de unidades de otras lenguas con las que el español entra en contacto. Es decir, una de las formas de dar nombre a todas esas realidades que para el español no tenía nombre era simplemente preguntar a las personas de América, oye, ¿esto cómo se llama? ¿Sí? E incorporar ese elemento. Todos estos préstamos que generalmente cuando hablamos de incorporación pensamos en las lenguas amerindias, porque probablemente no, porque son las que más léxico aportan, pero también tendríamos que pensar, lo he dicho antes, en las lenguas africanas, en el portugués, en el francés, en el italiano, más en esta zona, ¿verdad? Y en el Río de la Plata, o por ejemplo, en el inglés últimamente. Por tanto, fíjense que esas son las estrategias que vamos a desarrollar o que se van a desarrollar en el español de América y que además se van a desarrollar desde muy pronto, porque en los mismos textos del siglo XVI encontramos cómo los españoles ya están, los españoles y los criollos después, obviamente, están desarrollando estas estrategias para dar nombre a todos esos elementos que para ellos no tienen nombre. Precisamente lo que yo les quería mostrar hoy es cuál era esta situación, o mejor, cómo era esta situación en el caso del Paraguay en el siglo XVIII. Y en concreto me voy a centrar con la última estrategia, con la estrategia de la incorporación, pensando precisamente en la cuestión del bilingüismo y del contacto de lenguas. Quiero hablar antes también de algo que ya ha dicho también Estela, pero digamos que es parte del ajuste publicitario, ¿verdad? Que es hablar sobre la historia del español del Paraguay. Fíjense que lo he querido llamar un hueco casi en blanco, ¿sí? Casi en blanco. Porque ciertamente, si de la situación actual del español de Paraguay sabemos mucho, de su desarrollo histórico prácticamente no sabemos nada, ¿sí? El Paraguay, junto a ciertos países como qué sé yo, Honduras o Nicaragua o El Salvador, son las zonas menos estudiadas desde el punto de vista histórico de toda América, ¿sí? Les apunto ahí alguna serie de trabajos que he encontrado. No me quiero centrar en esto, sí que quiero citar el trabajo de Germán de Granda de 1992, porque es un trabajo donde da un esquema general o una descripción general de la historia del español paraguayo y puede servir de modelo a partir del cual seguir estudiando. Hay trabajos específicos que tienen que ver con el habla de ciertos hablantes, otro trabajo de Granda, el del 88, que analiza la carta que escribe una mujer asuncena en 1814 y ahí saca una serie de rasgos dialectales. Miranda Hidalgo, que trabaja un texto del siglo XVI, algunos trabajos míos sobre el contacto del español y el portugués acá en el Paraguay o sobre el léxico paraguayo, perdón, el léxico portugués en el español del Paraguay, etcétera. En todo caso, fíjense que se trata de acercamientos muy parciales, muy insuficientes y que nos permiten entender el proceso o los procesos que van a dar como resultado el español que ustedes hablan. Falta, por tanto, prácticamente todo por estudiar al respecto, ¿sí? Y esto se debe en parte al hecho, y enlazo también con mis colegas, el hecho de que no exista hasta ahora un corpus lingüístico con el que poder estudiar estas cuestiones. No se estudia el pasado del español paraguayo porque no tenemos unos materiales que nos permitan precisamente desarrollar estos estudios. Por tanto, no sabemos cómo era el español paraguayo en otros momentos de su historia, o prácticamente no sabemos nada al respecto, y además no sabemos cuáles son los procesos que con el paso del tiempo terminan por generar esta identidad tan potente que tiene el español paraguayo, ¿no? Que permite distinguirlo dentro de todos los otros españoles, dentro de toda la hispanofonía. Yo, como les digo, les quería mostrar un ejemplo de cómo podemos estudiar esta cuestión o cómo yo y mi grupo de investigación estudiamos esta cuestión. Y este trabajo, en realidad, lo que pretende es contribuir a este mejor conocimiento de la historia del vocabulario del español paraguayo por medio del análisis de una de las 4 estrategias de americanización que les he señalado, la estrategia de la incorporación. En realidad, voy a estudiar los indigenismos que aparecen en ese texto específico. La descripción general del Paraguay, que escribe Félix de Azara, de origen español, pero que estuvo viviendo muchos años acá en Paraguay, en 1790. Los objetivos específicos los tienen ahí, ¿sí? Por un lado, lo que pretendo es recopilar los indigenismos léxicos del corpus, sacar todas las palabras de origen amerindio que aparecen en ese texto,
Segundo, describir su distribución según factores diversos y relacionándolo con la cuestión histórica. Luego voy a hablar de esto con calma. Tercero, procurar retrodataciones de tales indigenismos, es decir, buscar si estos ejemplos de Azara es el ejemplo más antiguo que tenemos de esa voz específica, ¿sí? Me dirán, ¿esto es importante? Sí, esto es importante, porque si Azara en 1790 utiliza un indigenismo, una voz tomada del guaraní, que todavía se utiliza hoy, lo que nos está diciendo es que esa palabra lleva en el español paraguayo por lo menos 200 años, ¿sí? Por lo menos desde el siglo XVIII, ¿sí? De manera que puede ser el ejemplo más antiguo. Después quiero analizar estos elementos como índice dialectal y, como les digo, ya voy a hablar luego de la cuestión del índice dialectal y luego relacionar los resultados con los hechos sociohistóricos. Es decir, estos resultados que vamos a encontrar no son ni caprichosos ni son casuales, guardan una relación con circunstancias históricas. Y para mi escuela, yo sigo la Escuela Española de Filología de Rafael Lapesa, de Menéndez Pidal, solo podemos entender los hechos lingüísticos si conocemos los hechos históricos. Digamos que la lengua es un reflejo y una consecuencia de lo histórico. Por eso voy a estar siempre yendo desde la lengua a la historia y desde la historia a la lengua. Les explico un poquito, seguro que ustedes conocen a Félix de Azara mejor que yo, ¿verdad? Prácticamente en todas las ciudades hay una. Acá en el Paraguay hay una calle Félix de Azara, ¿sí? Les explico un poquito sobre Félix de Azara, los datos que más me interesan. Como les decía, es español, es aragonés en concreto. Nace en Huesca en 1742 de una familia relativamente importante y esto le permite desarrollar estudios. Estudia en primer lugar Derecho y Filosofía, era lo normal, pero luego estudia matemáticas y fortificación, es decir, se convierte en ingeniero militar, ¿sí? Y como ven, se incorpora al ejército en 1764, apenas con 22 años ya estaba en el ejército. Va a estar trabajando como ingeniero militar en España, tanto en Madrid como en Cataluña. También va a ser docente en esta escuela de ingenieros militares, pero lo que más nos interesa es que con 40 años, con 39 años, viene al Virreinato del Río de la Plata, viene para acá, para América, precisamente porque en esos momentos se están trazando los límites entre los territorios de España y los territorios de Portugal, ¿sí? Se ha firmado el famoso Tratado de San Ildefonso, hay que marcar los límites, no están de acuerdo españoles y portugueses con los límites en esta zona precisamente, y lo que va a venir Azara es, dentro de una comisión, a establecer cuáles son los límites. Hasta aquí llegan los territorios de la Corona de España, aquí comienzan los territorios de la corona portuguesa. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque viene para poco tiempo, pero al final se queda 20 años, ¿no? A mí me pasó algo parecido con... Bueno, no voy a hablar de mi vida. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer una serie de funciones, les leo algunas. Va a delimitar, por ejemplo, toda la región del Brasil, va a hacer unos mapas de las zonas del sur de lo que hoy es el sur de Brasil, va a reconocer toda la costa, trazando también los mapas, va a determinar los límites del río, los límites de España y Portugal, desde el río Paraná hasta el Mato Grosso, ¿sí? Y va además después va a avanzar por la zona pampeana, por la zona argentina, para adelantar la frontera hispánica hacia la Patagonia, ese proceso de avance del 18 hacia el sur. Pero como se ve que tenía tiempo libre, pese a todo esto, también va a tener una actividad como naturalista aficionado. Estos ilustrados, ¿verdad?, que les interesaba todo, y él en concreto le interesaba mucho la biología, y sí, la biología, sobre todo la flora y la fauna. Y lo que va a hacer va a ser un estudio sobre la flora y la fauna paraguaya, ¿sí? Tiene un libro maravilloso, seguro que lo conocen, que es sobre los pájaros del Paraguay, que es una delicia, ¿sí? Es una delicia de libro. Fíjense que en realidad esto él lo toma como diversión personal. Tiene una carta que escribe a su hermano era embajador de España en Francia, y le dice que como los portugueses no llegan y se aburre, que se ha dedicado a estudiar las plantas que encontraba por acá, por el Paraguay, ¿no? Fíjense que en realidad él no es biólogo, es un aficionado, ¿verdad? Pero lo cierto es que sus obras son muy importantes, tan importantes que se publican en Europa y se traducen a varios idiomas, ¿sí? Lo que quiere decir que en realidad es una obra muy interesante. En 1801 vuelve a España, ya ven que se queda pues 20 años acá, ¿verdad? Va a París, recuerden que su hermano era embajador, va a París, está allí hasta 1808, el hermano muere y él tampoco era un buen año 1808 para estar en París, ya saben que Francia y España estaban en guerra, y lo que hace es volver a la localidad natal y allí a su pueblito de Aragón, donde muere en 1821. Esto es, digamos, más o menos la vida de Azara.
Respecto a la obra, hay que tener en cuenta el contexto del siglo XVIII. ¿Sí? El contexto del siglo XVIII de la Ilustración es este interés que hay por parte de las coronas europeas por conocer mejor América. Y lo que hacen es desarrollar una serie de expediciones botánicas y expediciones científicas que sirven pues, para conocer mejor la historia, la naturaleza, la antropología americana. La descripción general del Paraguay, esta obra de Félix de Azara, se tiene que entender como un ejemplo de estos textos. ¿Sí? Es un texto difícil de describir tipológicamente, ¿sí? Ahí tienen los contenidos, hace una descripción general, luego cuenta el viaje de Asunción a Misiones, en fin, no me voy a centrar en eso. Es un texto que está a mitad de camino entre la geografía y la historia natural. Es decir, lo que hace es describir el territorio y describir la flora y la fauna que encuentra. Y fíjense que si lo que nos interesa es conocer los indigenismos que se utilizan en el país, estos temas son temas muy útiles para que aparezcan indigenismos, porque obviamente vamos a ver cómo los indigenismos aparecen en todas estas cuestiones. Y de ahí que este texto sea tan sumamente interesante para estudiar esta cuestión. Voy rápidamente ya al análisis de los datos que nos da el texto. Recuerden lo que les decía, desde el mismo siglo XVI encontramos instancias de americanización, es decir, esta modificación del vocabulario para hacerlo apto para hablar de América. Y les he dicho que aparecen 4 estrategias. Fíjense que todas estas estrategias las encontramos en el texto de Azara, ¿sí? A veces encontramos palabras puramente españolas, pero que no tienen el significado que tienen en España, ¿sí? Beneficiar en España es hacer un beneficio, mientras que acá tiene que ver precisamente con el cultivo, en concreto, con el cultivo de las plantas, ¿verdad? En otras zonas tiene que ver con la minería. Doctrina en España tiene que ver con lo que tiene que ver con un conjunto de creencias. Doctrina en América es una población una población indígena, ¿sí? Sobre todo de pueblos indígenas frente a las ciudades de españoles. O, por ejemplo, lagarto, ¿verdad? Que en España es un reptil inofensivo pequeñito y en América ni es tan pequeñito ni es tan inofensivo, ¿verdad? Fíjense que estos son ejemplos que aparecen en el texto de Azara y que son muestras de esta modificación. También hay muestras de la prelación. Por ejemplo, la palabra añil se utiliza mucho más en América que en España en el siglo XVIII, ¿sí? Nosotros utilizábamos allá índigo y eso hace que se convierta en un rasgo dialectal. Si alguien decía añil, había más posibilidades de que fuera americano a que fuera español. Y lo mismo con durazno. Recuerden que nosotros, en vez de durazno, utilizamos melocotón, ¿sí? Entonces, fíjense cómo melocotón, esa palabra tan pintoresca. También hay casos de creación. La palabra yerbal es una palabra que no existe en España. Fíjense que para una necesidad, que es hablar de la plantación de hierba mate, ¿verdad?, crean, por los procesos de derivación, que son procesos propios del español, la palabra yerbal. Pero quizá lo que más nos interesa es precisamente la incorporación, la entrada de voces amerindias, de voces de las lenguas amerindias al español. Ahí les he apuntado algunos ejemplos, pero van a ver que son muchísimas más, ¿sí? Les he apuntado simplemente algunos de los ejemplos que aparecen en el texto. He querido apuntar esas porque, como ven, son de origen etimológico muy diferente. Luego voy a hablar de eso. Bueno, ¿cuántos indigenismos encontramos en el texto? Pues fíjense que son muchos, encontramos 78. Y dirán, ¿78 son muchos? Sí, son muchos. Cuando uno trabaja con documentación notarial, con suerte encuentra 15 o 20. Fíjense que en esta obra encontramos 78, ¿sí? 74 simples y 4 derivados. Ahí tienen las voces simples y las voces derivadas. No las voy a leer porque las tienen ahí, porque perdería mucho tiempo, pero fíjense las voces. Es importante la presencia de estos elementos porque son una evidencia de 2 cuestiones. Por un lado, de cómo los idiomas amerindios van a servir para crear un español propiamente paraguayo, ¿sí? Eso es una muestra. Y por otro lado, porque son una muestra, son un reflejo lingüístico de ese proceso de mestizaje y de influencias culturales mutuas que se van a dar o que se encuentran en la base de la sociedad colonial, ¿sí? Ahí tienen la lista. Como les decía, es un listado notablemente abundante, muy abundante. En general no aparecen tantos. Y esto nos demuestra algo que ya sabíamos, pero que lo demuestra una vez más, que es la importancia de estas obras, de estas historias naturales que se ponen de moda en el siglo XVIII para estudiar o para conocer mejor
el vocabulario histórico del español de América, la necesidad de trabajar con estas obras como corpus lingüístico, ¿sí? Y en este caso concreto, la necesidad para ustedes paraguayos de seguir trabajando con Azara, porque yo he sacado los indigenismos, pero hay 1000 cosas que estudiar, ¿sí? 1000 cosas en ese texto, que no era un texto lingüístico, pero que obviamente es una fuente lingüística de primera importancia para conocer el vocabulario del siglo XVIII. Hay algo, no me resisto a decirlo, que también es muy interesante de analizar, y es el hecho de que Azara, como les he dicho, era español, ¿sí? Fíjense cómo él, siendo español, incorpora un montón de palabras que en España no se conocen. Eso es un ejemplo de lo que se llama nivelación dialectal, es decir, de qué le ocurre a un hablante de un dialecto cuando convive con otro dialecto, que lo que hace es precisamente introducir cambios. Digo esto porque yo llevo ya 26 años yendo a la Argentina y en España a mí me dicen que tengo mucho acento argentino precisamente porque yo he incorporado una serie de elementos argentinos. Si se fijan, yo utilizo el verbo agarrar, no utilizo el verbo coger y siempre digo acá y allá en vez de aquí y allí, ¿sí? Entonces, fíjense también cómo esto sirve para estudiar qué es lo que ocurre con un hablante que entra en contacto con otro dialecto del español, ¿sí? Y lo que hace es cambiar su estructura lingüística, pero eso es otro tema. Si vemos este listado, ¿sí? Si vemos este listado y observamos cómo aparecen estos elementos en el texto, vamos a encontrar lo que Álvarez de Miranda llama ejemplos de ocasionalismos, palabras no integradas, ¿sí? ¿Qué es un ocasionalismo? Es una palabra que uno utiliza en su habla, pero sabiendo que es una palabra extranjera, con conciencia de que no pertenece a su idioma, ¿sí? Si yo digo, qué sé yo, que alguien, necesito algún ejemplo, que alguien, no sé, que fui a Japón y dormía en un tatami, ¿sí? Yo estoy utilizando tatami, pero yo tengo conciencia de que tatami no es una palabra del español, ¿sí? Es una palabra que para mí resulta extranjera. Eso es lo que se conoce como ocasionalismo, ¿sí? Y lo que es interesante es que cuando analizamos el texto de Félix de Azara, vemos cómo no todas las voces están integradas. Más o menos la mitad están integradas, la otra mitad son voces no integradas, ¿sí? Estas voces que se utiliza, pero que Azara es consciente de que no pertenecen, no me atrevo a decir al español, yo diría que no pertenecen a su español, ¿sí? Al español que él utiliza. Es interesante porque lo normal, cuando analizamos esta cuestión en textos históricos, es que el porcentaje de voces no integradas sea mucho más bajo. Es decir, Azara tiene un porcentaje de voces no integradas muchísimo más alto que otros textos. Y la pregunta sería ¿por qué? Y yo creo que esto guarda relación, por un lado, con el espíritu ilustrado de Azara. Es decir, Azara escribe este texto pensando en que lo van a leer en España y él es consciente de que los españoles no van a entender estas palabras porque no están integradas. Entonces lo que hace es incorporarlas, pero con una serie de estrategias para explicárselas a los españoles, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Esta idea de estrategias discursivas, estrategias textuales que sirven para explicar estas voces que están sin integrar. Estas estrategias, de nuevo, son tremendamente aburridas porque son las que hacemos todos, son las que tienen ahí, ¿sí? Son las que tienen ahí. Por ejemplo, una de las estrategias es la descripción, ¿sí? Utilizar el indigenismo y luego dar una descripción enciclopédica explicando qué es, ¿no? La nombrada tajiné, porque huele mal, es negra y particular, porque sin saber dónde habita ni de qué vivo, sabe ta. Fíjense que lo que hace es toda una explicación enciclopédica, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabe que si utiliza esta palabra en España nadie la va a entender. Entonces siente la necesidad de explicarla. No está integrada. Nadie explica la palabra mesa, porque da por hecho, o la palabra mano, porque da por hecho que cualquier hablante del español la va a entender. Está integrada. Esta no está integrada y por eso lo explica. A veces dan la definición. Fíjense, la definición es algo mucho más escaso. Está llena de árboles y tacuaras, que son cañas del grueso del muslo, recias, altísimas y fuertes, ¿sí? Una definición que podría ser diccionarística, quitándolo del muslo, que quizá ahora en el diccionario no lo harían. Otras veces se utiliza como estrategia la sinonimia, decir que un elemento es igual que otro, ¿no? Fíjense, las armas del Payaguá son flechas sin aljaba, macana o garrote, que es una forma de decir que macana significa garrote, ¿sí? Por un lado está la traducción, ¿sí? Es decir, introducir con la idea de cómo se llama, ¿sí? Generalmente con un verbo que tiene que ver con llamar, decir, denominar, ¿sí? Fíjense, si la hierba se pasa por el amero, de modo que no tenga palito, se llama camirí, ¿sí? Fíjense cómo está diciendo, camirí es la hierba pasada por el armero sin palito,
¿sí? Pero está diciendo con este llama. Y hay otras estrategias que son menos frecuentes, pero que él también utiliza, que es utilizar el hiperónimo, la palabra general, es decir, los monos carayá, por tanto, carayá es un tipo de mono, ¿sí? Y la doble estrategia, que es algo muy interesante. Por si no queda claro, con una estrategia voy a utilizar dos, ¿sí? Que esto es un fenómeno muy de estos historiadores o de estos naturalistas del siglo XVIII, ¿sí? Que deben dejar las cosas claras y lo explican varias veces. Ahí tienen un ejemplo de doble estrategia que no voy a leer. Me interesa más pasar ya al análisis, por ejemplo, al análisis del origen etimológico, es decir, ¿qué lenguas son las que aportan léxico al español paraguayo? ¿Sí? ¿Qué lenguas amerindias, quiero decir, son las que aportan léxico al español paraguayo? Fíjense, lo que encontramos en los datos de Azara son todas esas lenguas, ¿sí? De los 74 he sacado fuera las voces derivadas, me he quedado con las 74 simples y ahí tenemos, ¿sí? Obviamente nos sorprende, la mayor presencia es la del guaraní, ¿sí? Fíjense que el guaraní ocupa el 54%, más de la mitad de los indigenismos están tomados del guaraní. Pero fíjense, también hay muchas voces tomadas de las lenguas antillanas, del arahuaco y del taíno que se hablaba en Cuba y en República Dominicana en el siglo XVI. Hay también bastantes voces de origen quichua, ¿sí? Tienen ahí 11 voces de origen quichua. Y luego hay otra serie de voces que vienen de otras lenguas, pero que en realidad están poco representadas, ¿sí? Tienen ahí voces tomadas de la lengua caribe, del náhuatl de México, tomadas del mapudungún de Chile, del cuna que se hablaba en Panamá, del querandí de la zona de Argentina y una que tiene una etimología discutida, ¿sí? Alguien podría decir, ¿y estos datos nos sorprenden? En realidad no nos sorprenden, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos datos reflejan muy bien una serie de cuestiones que sabíamos sobre los indigenismos en el español de América. ¿Qué sabíamos? Por ejemplo, obviamente el peso que tiene el guaraní desde el mismo siglo XVI acá en el Paraguay, ¿verdad? Y también en el español paraguayo. También sabemos que las lenguas antillanas, las voces tomadas de las lenguas antillanas, se extienden muy rápidamente por toda América. De manera que no sorprende que aparezcan acá porque son simplemente una muestra de cómo también llegan al Paraguay estas voces que desde muy pronto se extienden. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué hay voces quichuas acá? Porque obviamente aquí nunca se habló quichua, no hubo un contacto. Bueno, yo creo que estas voces quichuas guardan relación con no tanto el contacto de lenguas, no es que el quichua entrara en contacto con el español del Paraguay, sino el contacto de dialectos. El español del Paraguay entra en contacto con el español platense, con el español rioplatense, ¿sí? Y como saben, en todo el norte de la Argentina, pero también en Buenos Aires, hay muchas voces tomadas del quichua, ¿sí? Por tanto, es probable que estas voces quichuas que tienen ustedes acá en el Paraguay se deban a la influencia del español argentino y no tanto a la influencia del quichua, ¿sí? Lo mismo pasa con las otras voces. ¿Cómo tenemos una voz del náhuatl o tres voces del náhuatl aquí? Si aquí obviamente nunca se habló náhuatl. Obviamente porque esas voces ya venían en el español que se incorporó para crear el español paraguayo, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo es importante tener en cuenta estas escalas que tienen estos indigenismos. Algunos vienen directamente desde la lengua amerindia, otros vienen con escala dentro de algún dialecto del español, ¿sí? Y esto es una cuestión que habrá que estudiar con calma. Otra cuestión que me interesa, bueno, esto es lo que estaba aquí, en fin, paso. Otra cuestión que me interesa es la distribución por campos léxicos, es decir, en qué esferas de la realidad aparecen los indigenismos, ¿sí? Y alguien podría pensar, pues en la flora y la fauna, y ciertamente si se fijan, la flora y la fauna son los más representados, pero no solo. También aparecen indigenismos para referirse a la agricultura, a la organización social, a los enseres y utensilios, a las partes del cuerpo, ¿sí? Es decir, a un montón de campos léxicos. ¿Y por qué es importante que aparezcan en tantos campos léxicos? Porque esto nos está demostrando que la americanización no implica únicamente incorporar algunas palabras. Lo que implica es reorganizar todo el vocabulario del español, ¿sí? Son muchas palabras que se incorporan y que producen una auténtica reorganización. A mí me gusta hablar, cuando hablo de estas cuestiones, de la revolución léxica del español de América. La idea de que el vocabulario sufre unos cambios radicales que se ven precisamente en el hecho de que aparezcan voces amerindias para referirse prácticamente a cualquier cosa, ¿sí? También es verdad que, si se fijan, la mayor parte de ellos se concentran en una serie de aspectos específicos, en este caso, flora, fauna y agricultura, ganadería. Y también esto es interesante porque se puede entender desde dos puntos de vista. Por un lado, es obvio que si la obra describe la naturaleza del Paraguay, ¿verdad?,
es muy probable que aparezcan elementos de la flora y de la fauna. Pero también hay que tener en cuenta que son la flora, la fauna, la agricultura y ganadería, los enseres y utensilios, unas realidades en las que América se muestra muy original respecto a España. Y entonces donde hay muchas necesidades de incorporar nuevas palabras para nombrar estas cuestiones. Realidades además muy bien conocidas por los pueblos amerindios. Fíjense que los enseres y utensilios son cosas, objetos que ellos crean, ¿verdad? De manera que aquí lo que estamos viendo es cómo los españoles aprenden de las culturas amerindias y eso también se refleja en la lengua, incorporando este léxico amerindio, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo tenemos esta doble cuestión, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, el punto 8, les dije que también me interesaba analizar este texto desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista cronológico. La idea es que en algún momento hagamos, quizá cuando tengamos el corpus, un diccionario histórico del español del Paraguay. ¿En qué momento empiezan a aparecer estas palabras? Fíjense que este texto ya nos da algunos datos para este diccionario histórico. Por ejemplo, la primera datación que teníamos de Bocayá hasta ahora era de 1917. Parecía una palabra, o al menos el único dato que teníamos es que era una palabra del siglo XX. Ahora ya sabemos que es una palabra del siglo XVIII. ¿Sí? La profundidad histórica que tiene esta palabra en el español del Paraguay es muy superior a la que nosotros nos imaginábamos. ¿Sí? A veces teníamos palabras, todas esas que tienen ahí, que aparecen en la sincronía, aparecen en los diccionarios actuales, pero no teníamos ningún ejemplo histórico. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos históricos de 1790. ¿Sí? Por tanto, fíjense cómo ya estas palabras de nuevo estaban en 1790. Y otras veces teníamos también palabras que aparecían en los corpus históricos, pero aparecían muy poco. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Sí? Yo he estado consultando Cordiam y el léxico hispanoamericano de Boyd Bowman, los tres grandes corpus. Estamos hablando de millones de palabras. Y en esos millones de palabras, por ejemplo, las que tienen ahí en el punto C, quizá aparecían dos o tres veces. Fíjense que es importante que aparezca un ejemplo más porque lo que nos está diciendo es que esta palabra realmente existía, que no era un error en la escritura, ¿sí? Que existía. Esto es especialmente importante en las en las cuatro últimas voces, que eran lo que en lingüística llamamos hapax, palabras que solo aparecían una vez. Solo teníamos un ejemplo de esas palabras, de manera que no sabíamos si eran palabras que existían o no, ¿sí? O eran errores gráficos. Cuando ya encontramos otro ejemplo más, sabemos que obviamente era una palabra real, ¿sí? Y de la importancia de este texto de Azara, como les decía, para hacer historia del español del Paraguay. Voy a hablar muy rápidamente, si tengo tiempo, ¿sí? Aquí la jefa me dice que sí. Les quería hablar además de cómo estas voces sirven para crear una personalidad dialectal, ¿no? La idea del indigenismo como índice dialectal. Es decir, la idea es saber si estos indigenismos son americanismos, ¿sí? Y fíjense que el concepto americanismo es tremendamente complejo y tienen un trabajo de Chávez Fajardo del año 2021 que analiza esta cuestión. Yo interpreto el concepto americanismo como tiene ahí en el punto B, ¿sí? Todo elemento cuyo uso muy frecuente y cotidiano distancia la variedad americana respecto del español peninsular, ¿sí? Y esto tiene ciertas consecuencias, que son las que he apuntado en el punto C, ¿sí? Distinción entre indigenismo y americanismo, diversos tipos de americanismos y el carácter dinámico, es decir, el hecho de que un elemento puede ser americanismo en un momento y dejar de serlo en otro momento. Si aplicamos este marco teórico rápidamente a las voces, lo que encontramos es que no todos los indigenismos responden de la misma forma al concepto de americanismo, ¿sí? Los americanismos puros son aquellas voces que se utilizan en América y no se conocen en España. Y algunas de estas voces son americanismos puros, ¿sí? Todas esas voces se conocían en América en el siglo XVIII y en España no se usaban. Lo que he hecho ha sido comparar un corpus americano y un corpus español y ver que en España no aparecían, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo esas son palabras que Azara aprendió acá en América, porque en España él obviamente no las podía conocer. Encontramos también americanismos de frecuencia, voces que sí que se conocen en España, pero que en América son mucho más frecuentes, ¿sí? Que por eso también son un rasgo de identidad, son los que tienen ahí en el punto B. Y también encontramos algunos indigenismos que de tanto usarse en España se habían convertido en voces generales y habían perdido su valor dialectal, ¿sí? Los primeros servían para identificar a alguien de América. Si alguien decía capibara en el siglo XVIII, iba a ser americano, ¿sí?
Si alguien decía chocolate o maíz, no, podía ser también español porque son palabras que se han extendido. Por tanto, fíjense cómo esas palabras han sufrido, y está en el punto 3, un proceso de desamericanización. Son palabras que han perdido su valor de americanismo con el paso del tiempo, ¿sí? De nuevo, ¿es casual que esto sea así? No, obviamente no, ¿sí? ¿Por qué hay americanismos o por qué todos estos elementos son americanismos puros? Porque fíjense que los referentes son realidades americanas que no pasan a Europa. De manera que si el ser no se conoce en Europa, tampoco se va a conocer la palabra, no hace falta, ¿sí? En el caso de los americanismos de frecuencia, se trata de realidades que se han extendido por España. El cacao, desde muy pronto, pasa a España. El caimán, ¿verdad? La canoa son realidades que pasan a España y, por tanto, cuando esas realidades pasan a España, la palabra también se empieza a utilizar, ¿sí? Y como les decía, las voces generales son el resultado final de este proceso. Tanto se utiliza esa palabra en España que al final se acaba utilizando igual que en América, con la misma frecuencia y, por tanto, se ha desamericanizado, ¿sí? Chocolate y maíz son ejemplos muy típicos. Chocolate deja de ser una palabra que identifica a los americanos, porque los españoles también la usan, en la segunda mitad del siglo XVII. Y maíz deja de ser una palabra que identifica a los americanos en el siglo XVIII, ¿sí? Precisamente porque se comienza a cultivar el maíz en España, ¿sí? ¿Por qué me interesaba hacer referencia a esta cuestión 3? Porque fíjense de nuevo cómo los resultados lingüísticos son un reflejo de la historia, ¿sí? Lo que les decía antes de la necesidad de estudiar la lengua desde la historia para poder entender claramente los procesos. En el fondo, fíjense que la filología, en su sentido más tradicional, lo que defiende es esta historia y lengua como cara y cruz, como hacia en vez de la misma hoja, ¿verdad? Pues fíjense que aquí se demuestra cómo, si no tienes los conocimientos históricos, no puedes entender por qué los resultados lingüísticos son como son. Voy terminando con el último análisis, que es el del peso dialectal. Obviamente, todas estas voces que, como les he dicho, son americanismos, sirven para identificar al español de América frente al español de España, pero no todas ellas tienen la misma fuerza identificadora, ¿sí? Eso es lo que yo denomino el peso dialectal, que defino de la siguiente manera. Les leo la definición, si logro ver el texto, que uno ya es una persona mayor. Capacidad que poseen las palabras para dotar de una personalidad propia a una variedad lingüística dentro de la hispanofonía. Es decir, el peso dialectal de una palabra, o mejor, una palabra tiene un peso dialectal alto cuando al utilizarla sabes muy claramente de qué lugar viene esa persona. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, listo. Estoy pensando, por ejemplo, un indigenismo como Achachairú. Achachairú, que es una voz que se utiliza, o Padul, ¿no? Que se utiliza en el oriente de Bolivia, en la zona de Santa Cruz de la Sierra, Toborochi, ¿sí? Son voces que tienen alto peso dialectal, porque si alguien dice esa palabra, hay muchas posibilidades de que sea de esa zona, ¿verdad? Papa es otro indigenismo. ¿Qué peso dialectal tiene Papa? Alguien que diga Papa puede ser mexicano, argentino, chileno, paraguayo, cubano, de cualquier sitio. Por tanto, fíjense que cuando yo hablo de peso dialectal estoy hablando precisamente de esta cuestión, de la capacidad que tiene una palabra para identificar el origen geográfico de su hablante. Ah, ¿utilizas esto? Entonces eres paraguayo. Esa es la idea, ¿sí? Ahí lo que he hecho ha sido una distribución del peso dialectal. Hay algunas que no tienen peso dialectal, pero luego hay otras que tienen más o menos peso dialectal, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos del peso dialectal estamos pensando en zonas culturales, ¿sí? En zonas culturales. ¿Cuáles son las palabras que tienen peso dialectal bajo? Aquellas que se utilizan al menos en 15 países de América, ¿sí? Esa es la definición. Ají, chicha, guayabo, macana, maní, ¿sí? Se utilizan en más de 15 países de América y, por tanto, su capacidad de decirte de dónde viene la persona que lo usa es relativamente bajo. No van a ser españoles, en España de esas no utilizamos ninguna, ¿verdad? Pero puede ser prácticamente de cualquier sitio de América. Un peso dialectal medio-bajo es aquellas voces que se utilizan en zonas culturales distintas, por ejemplo, que se utilizan aquí en Paraguay y en el Caribe, o en el Río de la Plata y en México, ¿sí? Por tanto, sirven para identificar mejor que las otras, pero todavía nos dan, digamos, una zona demasiado amplia. Ahí tienen algunas de las que aparecen en Azara, que según Azara se utilizan aquí en Paraguay, pero que además se utilizan en muchos otros lugares, ¿sí? No son tan generales como las de peso dialectal bajo, pero sí se utilizan en muchos lugares. Medio alto. Las palabras de peso dialectal medio alto se utilizan en una zona
cultural mucho más específica, en este caso en lo que yo llamo el área léxica platense, no rioplatense, platense, ¿sí? El área léxica platense para mí es Paraguay, el oriente de Bolivia, la Argentina y Uruguay, ¿sí? Esas son voces que se utilizan en todos estos territorios y, por tanto, que identifican mejor a los hablantes. Peso dialectal alto, aquellas que se utilizan en el Paraguay y en la zona guaranítica de la Argentina, Misiones, Corrientes y demás. Peso dialectal muy alto, aquellas que se utilizan solo en Paraguay, de acuerdo con los datos del Diccionario de Americanismos, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo todas estas palabras sirven para crear una identidad dialectal, pero no de la misma forma. Algunas tienen una mayor capacidad de crear esa personalidad, otras tienen una capacidad más baja, ¿sí? Y esto me parece interesante por dos cuestiones. En primer lugar, porque no todos los indigenismos tienen la misma importancia para crear el perfil dialectal. Eso es lo que está demostrando esta cuestión. Y por otro lado, porque fíjense cómo la personalidad léxica de un dialecto no se construye solo con esas palabras que son solo paraguayas, ¿sí? En realidad, la construcción de esta identidad léxica es mucho más compleja y se construye a partir de aquellos elementos que son solo míos y que me distinguen de los demás, crean identidad, pero dificultan la comunicación, ¿sí? Son elementos centrífugos, y también aquellos elementos que yo comparto con otros, que no me sirven para crear tanta identidad, pero que me facilitan la comunicación. Son elementos centrípetos, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo ese juego entre lo centrífugo y lo centrípeto, lo común y lo compartido, es lo que sirve para crear la personalidad, en este caso léxica, del español paraguayo, pero en realidad de cualquier español. Y concluyo ya. ¿Qué es lo que les quería demostrar? En primer lugar, cómo en este texto del siglo XVIII ya están presentes todas las estrategias de americanización, que como les dije son 4, ¿verdad? Incorporación, modificación, prelación y creación, y cómo el resultado es la creación de un léxico parcialmente diferenciado que cree identidad. Y de nuevo, que no es caprichoso, sino que está determinado históricamente, que es el resultado de una serie de procesos históricos. En cuanto a los indigenismos, específicamente en este corpus, como ven hay una gran cantidad de voces, 78, lo que nos habla de la importancia de esta obra, que no se había estudiado desde el punto de vista lingüístico, para la historia léxica del Paraguay y, por tanto, la necesidad de seguir estudiando al bueno de Azara, ¿sí? En cuanto a los orígenes de los indigenismos, fíjense, alguien podría decir, pues serán todos tomados del guaraní. No, la realidad lingüística es mucho más compleja. Es cierto que predominan ciertas lenguas por hechos históricos, el guaraní porque se habla acá, pero también las lenguas antillanas están muy presentes, o el quichua, ¿sí? Y también fíjense cómo la presencia de algunos indigenismos no se debe al contacto del español con esa lengua, sino al contacto del español paraguayo con otros españoles, ¿sí? Digamos que son préstamos que se toman de dialecto a dialecto, y eso es algo que está bastante poco estudiado y que deberíamos estudiar. También he señalado la presencia de indigenismos en muchos campos nocionales, y de nuevo esto es importante porque nos está hablando de cómo, de cuál es la importancia de estos elementos que digamos que permean y están presentes prácticamente para hablar de cualquier cuestión de la vida, ¿verdad? Y por eso son tan importantes. Pero, pese a ello, es cierto que se concentran en ciertas esferas de la realidad. ¿En qué esferas? En aquellas esferas en las que los españoles tienen más para aprender de los pueblos amerindios, ¿sí? La flora, la fauna, la agricultura, los enseres, ¿sí? Es decir, ahí vemos cómo las culturas amerindias influyen en la cultura española y cómo las lenguas amerindias, como reflejo, influyen en la lengua española, ¿sí? Por eso digo que los resultados no son caprichosos, son unos resultados que responden a factores históricos. La última cuestión que quería ver es esta idea del indigenismo como americanismo. A veces se confunde y se piensa que indigenismo y americanismo es lo mismo. Yo creo que no. Indigenismo tiene que ver con el origen, americanismo tiene que ver con el uso, un uso que se da en América y no se da en España, ¿sí? Fíjense cómo encontramos que estos indigenismos responden de forma diferente a los tipos de americanismos. Algunos son americanismos puros, otros son americanismos de frecuencia, otros directamente no son americanismos, son voces generales. Han perdido esta capacidad de identificar al español de América, ¿sí? Por más que chocolate sea una palabra tomada del náhuatl, no es una palabra que identifica al español de México o de América, porque todos utilizamos chocolate, incluso lenguas que no son el español, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo es indigenismo, pero no es americanismo, ¿sí? Podemos establecer esta escala diacrónica de desamericanización que habrá que estudiar, cómo van cambiando estos elementos y perdiendo su valor, y sobre todo la cuestión del distinto peso dialectal, es decir, cómo la construcción de la identidad
se da con estos elementos, pero no todos tienen la misma importancia. Y concluyo. Si desde el punto de vista cultural no cabe duda que la sociedad paraguaya del siglo XVIII es una sociedad donde se funde lo guaraní y lo español, donde hay presencia de lo guaraní y presencia de lo español, es obvio que eso también iba a pasar con el español, ¿sí? con la lengua española, donde también se funde la influencia del guaraní y la propia estructura del español. Por tanto, fíjense cómo una vez más los resultados lingüísticos no son caprichosos, son un reflejo de los hechos históricos, y fíjense además la sutileza lingüística de Azara, que es capaz de darse cuenta de todo esto y de reflejarlo en su texto, que, como les digo, tendremos que seguir estudiando. Y esto es todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Ramírez Luengo por la excelente exposición brindada. Y ahora abrimos un espacio destinado a preguntas, consultas o comentarios por parte del público. Si alguien desea participar, por favor, levantar la mano y le damos el uso de la palabra en este momento. Adelante. Que veo desde mi punto de vista, la influencia de las cartas anuas en los jesuitas. ¿También se consideró para la investigación? No, yo trabajo solo con el texto de Azara. Es interesante realizar esas cartas o incorporarlas a este corpus histórico, porque probablemente también encontremos muchas, por ejemplo, desde el punto de vista léxico, muchos léxicos, todo el léxico también de la cotidianidad. Pues sería muy interesante integrarlas. Como también hice mi tesis lingüística, por ahí le puede servir un poco de mi ayuda para esa parte. Si sería maravilloso, sería maravilloso. Muy grato escucharte y a la vez decir que vivimos en una región probablemente mucho más compleja que español guaraní y esas incorporaciones, porque aquí hace más de 120 años llegaron los alemanes aquí cerca. Llegó toda una población eslava hablando polaco, ucraniano, ruso, checo principalmente, además otros, y luego los japoneses y otros más italianos, ni qué decir, más urbanos, los demás. Estoy bien involucrado en un proyecto muy semejante a esto, pero en relación a los idiomas eslavos. Acaba de salir en octubre del año pasado un artículo que se discutió también en un congreso en París que se hizo el año pasado sobre los idiomas europeos y su conexión con las viejas colonias, ¿verdad? En este caso, yo estoy vinculado a la Academia del Idioma, Academia de los Idiomas Eslavos. Todos los idiomas eslavos, ellos desde ahí tienen mucho interés de ver cómo se habla todavía aquí el polaco, el ruso, el ucraniano, y qué palabras se han incorporado a ese idioma que vino de allá, cómo dicen las cosas. Cosas que no existían en su época. Exactamente lo que pasa con esto, exactamente. Todos los criterios que utilizan acá, ellos se están siguiendo a las comunidades eslavas aquí en el Paraguay, a ver cómo se dice. Por ejemplo, ¿en base a qué documentación? Yo conseguí más de 2.000 páginas de un diario de verdad, diario, de un señor que escribió por 40 años, desde el año 44 hasta el 84. Todos los días registra, imagínate todos los vocablos nuevos, todo lo que se puede encontrar en ese texto, ¿verdad? Y entonces ellos leen, ¿y qué quiere decir? Por ejemplo, fui con mi hijo a la ciudad para hacer el registro. El registro de conducir. Allá, ¿qué saben qué es registro? O si no, tomé un colectivo. Bueno, colectivo puede ser colectividad, colectivo es en Paraguay ómnibus, ¿verdad? O si no, da un nombre. Me vine en Santa Rita.
nombre específico de una línea de, etcétera. Exactamente todo, yo me miraba, ¿verdad? Y salió un artículo que, si lees ruso, te puedo pasar lo que salió en una revista sobre los idiomas eslavos y ellos le dan seguimiento similar a qué pasa en relación de ruso, migrantes en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay como representativo, un poco de misiones han tomado también y han traducido ya inclusive agendas completas de gente que vino a misiones y desde los años 32 por ahí comenzó a escribir diario hasta su muerte. Y eso está publicado ahora en Rusia, en libros, está en digital y está en etcétera. No le quiero tomar tiempo, muchas preguntas habrá, pero me encanta la idea. No, me parece muy interesante lo que señala porque precisamente estoy seguro de que los resultados son prácticamente los mismos, las mismas estrategias y esto habla de algo que yo defiendo, no me atrevo a ponerlo por escrito, que es que estos procesos son universales cognitivos. Es decir, el ser humano cuando tiene que enfrentarse a una realidad que no conoce, aplica, porque debe ser una cosa cerebral, siempre las mismas estrategias. Cuando yo vivía en México y estuve allí 7 años, trabajamos esta cuestión en la lengua que se hablaba, la lengua que se habla en el estado donde yo vivía, en Querétaro, el ñañú, el otomí. Y era interesante porque veías, los colegas de lenguas amerindias, veías cómo los hispanismos que incorporaban, o mejor, las realidades españolas que incorporaban, pues era lo mismo. O la oveja, o utilizaban una variación de la palabra oveja, un préstamo, como estos indigenismos, o la llamaban, qué sé yo, no sé, zorro grande, porque era la idea en su lengua, ¿no? Entonces es interesante porque yo creo que todos los seres humanos hacemos lo mismo al enfrentarnos a estas realidades. Y es muy interesante ver cómo lenguas diferentes y con historias diferentes, como pueden ser las lenguas eslavas acá, el español cuando llega, o el ñañú en contacto con el español en otomí, se comportan igual. Eso es realmente fascinante. Y dice que somos bastante aburridos porque siempre hacemos lo mismo, como seres humanos. Pero bueno. Sí. Ajá. No. Sí. Hay un artículo que habla de la relación del guaraní con los idiomas mixtos. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Sí, no, yo Nicaragua la frecuento poco. A Guate y Honduras sí que voy, pero Nicaragua voy menos. Ajá, seguro. Sí. ¿Otras preguntas? Bien. Muchas gracias por sus aportes. Continuando con el programa, escucharemos algunas palabras del doctor Arnaldo Casco, director de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Primeramente, escucharemos un breve resumen de su currículum. El doctor Arnaldo Casco Villalba es un escritor, investigador y docente, promotor de la lengua guaraní paraguaya. Es autor de la novela Tatucuá, escribió íntegramente en guaraní, escrito íntegramente en guaraní, y actualmente se desempeña como director general de investigación lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Además, es reconocido por su labor de difusión y fortalecimiento del guaraní a través de publicaciones, investigaciones y proyectos culturales, contribuyendo a la preservación y valoración del patrimonio lingüístico en Paraguay. Adelante, por favor. Aprovecho y hablo desde acá nada más. Bueno, Maiteiro Rima Mape, hace ya ojo malomita. ¿Qué más me queda decir? Nada más agradecer a la Facultad de Humanidades de la UNI por recibirnos en esta casa de estudios, por darnos esta oportunidad de hablar de este proyecto emblemático y agradecer también acá a nuestros expositores, a Estela Peralta y a José Luis Ramírez, quienes nos han acercado a la Secretaría de Políticas Lingüísticas esta idea, esta propuesta, este proyecto tan importante que va a ser histórico para nuestro país porque es el primer caso, el primer corpus histórico de nuestro español hablado en el Paraguay y que estamos empezando a desarrollar en este momento. Nada más agradecer a José Luis yo sigo disfrutando desde el lunes, tenemos charlas, encuentros académicos con él y es en realidad muy didáctica la forma que presenta, nos explica, muy interesante, así es que
Nada más agradecerles por la oportunidad también y reiterar la invitación que dio Estela hace rato. Si alguien se quiere sumar al equipo para generar también esta experiencia, de conocer, experimentar esta labor tan importante de construir el corpus histórico de nuestro español, que así como ya explicaron, la importancia, la relevancia que va a tener para nuestro país. Nada más que eso, Agüeyebete, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arnaldo. Hemos llegado al final de esta importante jornada académica. En nombre de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor José Luis Ramírez Luengo y a la doctora Estela Mari Peralta de Aguayo, por compartir generosamente sus conocimientos y experiencias, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación y la reflexión sobre la historia del español en nuestro país. Agradecemos igualmente la presencia de nuestras autoridades, docentes, estudiantes e invitados especiales, quienes con su participación hicieron posible de esta actividad. Deseamos que los conocimientos durante esta jornada constituyan un valioso aporte para la formación académica y el desarrollo de futuras investigaciones. Les deseamos un excelente retorno a sus hogares y esperamos encontrarnos en próximas actividades organizadas por nuestra Facultad de Humanidades. Muchas gracias.